En primer lugar, estoy contentísima de verles nuevamente. Hace harto tiempo que no nos veíamos. Yo estoy cada día más viejita, ustedes cada día más lindos, más jóvenes, plenos, llenos del Señor. El tiempo no pasa por ustedes, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, nosotros sí, ya estamos cambiando. Ya no somos chiquilluelos, pero estamos contentos. Siempre le decía a la pastora Paulita que cada vez que vengo siempre me siento más bendecida yo por estar en medio de ustedes. Siempre el Señor, ¿verdad? Yo siempre creo que tienen una distinción como iglesia especial y que la presencia de Dios se derrama de una manera única y particular. Cada familia de fe experimenta y vive a Dios con una particularidad que nos da identidad. Y es hermosa la identidad que tienen como iglesia y como el Señor se derrama. Yo de verdad que cada vez que vengo soy muy ministrada y me siento más bendecida. Y digo siempre, Señor, gracias, porque siempre tú tienes una porción para cada uno de nosotros, ¿verdad? Traigo saludos de Bethesda, están allá, ¿verdad? Está mi esposito, va a llegar en un ratito más. Empezaba un nuevo ciclo de estudios. También allá están los pastores Iván, Gilda, nuestro pastor Freddy, está en Argentina, viviendo todos los congresos ahí. Nosotros les decimos de cariño el gordo, nos manda videos, reel, nos tiene lleno el celular. Y los vamos a ver en Argentina. ¿Saben que vamos a Argentina o no? Oren por nosotros, vamos, miren, no solamente vamos a recrearnos, vamos a que el Freddy nos espere con milanesas, sino que también vamos a recibir del Señor. Así que ore por nosotros, ore por sus pastores que van todos allá. Nosotros cuando estemos ahí, hermanos, con una milanesa, nos vamos a acordar de ustedes. Le vamos a decir gracias, Señor. Ya nos queda poquito para ese viaje. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que en realidad me tiene muy reflexiva hace harto tiempo. Cuando estamos acá, sin duda, la Biblia dice que es bueno que nos congreguemos, porque hay cosas que acá ocurren que aunque nos conectemos virtual, que aunque nos cuenten, que escuchemos la predicación después, no es igual. Por algo la Biblia dice y exhorta, dice, no tengan el mal hábito de no congregarse. Nos exhorta a congregarnos. Y porque el Señor, que es perfecto y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sabe de lo que nosotros necesitamos antes que nuestra boca se abra. Y Él en su palabra nos recomienda y nos exhorta en todo tiempo a congregarnos. Y cuando hemos vivido momentos de adoración como el que vivimos, decimos, es verdad, nada es igual. Puedo verlo por YouTube, pero puedo ser ministrada, por supuesto que sí, porque Dios no está sujeto a tiempo ni a espacio. Donde hay un corazón sediento que le busca, Dios se va a derramar, pero no es igual a cuando estamos juntos. Así que dígale que está a su lado, no es igual cuando estamos juntos. Esto es corporativo, es corpóreo. Es decir, Dios escoge a su pueblo, a su iglesia en conjunto para derramarse. Y hoy, producto de una cultura que vivimos, muchas veces estamos súper comunicados, pero cuando más incomunicados estamos. O si no, no tendrían que cortar el metro de 5 días, de 5 días a la semana, por lo menos 4, porque alguien se quiere suicidar. Entonces estamos viviendo en una crisis de soledad. Y también esto ha permeado la iglesia, porque a veces creemos y decimos, pastora, no, esto es yo y el Señor nomás. A mí lo que me importa es que yo y mi casa serviremos al Señor. Y leemos ese texto como, me da lo mismo lo que pasa con el lado. Y no es así. O sea, esto es yo y Dios, nosotros y Dios.
Nunca, no hay ningún mover en la Escritura que solamente involucre a uno. Comenzó con uno, pero siempre termina tocando el entorno. Y dentro de las cosas que permean la iglesia está este individualismo, ¿verdad? Lo importante soy yo y la iglesia. Es más, podemos ver que inclusive nuestras canciones han cambiado. Nuestras canciones hoy hablan más de cómo estoy yo, de que cómo cantábamos recién, que me encantó, de qué se trata de él. ¿Sí o no? Veamos nuestros repertorios de alabanza. Contamos más de cómo nosotros estamos a cómo está el Señor. Y eso provoca muchas veces que nosotros, cuando estamos en la iglesia aquí, después de un momento como el que acabamos de vivir, wow, todos somos poderosos. Todos queremos tapar boca de leones. Después de un momento como este, nuestros problemas desaparecen. Todo cobra una relevancia distinta cuando está el Señor. Pero llega el lunes y nos encontramos con que voy a estar sin trabajo igual. Mi esposo no cambió. Me voy a encontrar con los mismos problemas, con las mismas presiones, con los mismos compañeros de trabajo, con la misma jefatura. Entonces, como que el miércoles ya nos empieza como a faltar. Entonces decimos, vamos nuevamente a la iglesia, vamos, recibimos, somos ministrados. Y después el viernes, el sábado, volvemos, ¿verdad? Y vivimos vidas cíclicas. ¿Sí o no? ¿Me pasa a mí nomás o no? Yo soy la única pecadora. ¿O nos pasa a todos? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y el Señor, hace un tiempo atrás, desde el año pasado, viene trabajando en mí en este tema del cambio de mente. No se conformen, ¿verdad?, a vivir como las personas actualmente viven, sino que transformemos nuestros pensamientos, nuestra mente, conforme a la renovación y a la mente de Cristo. Y eso es un desafío, iglesia, porque estamos inmersos. Aquí es fácil, estamos todos en la misma sintonía, y el que no está, el Espíritu Santo se encarga de que estemos, ¿verdad? Entonces nos conectamos todos, voy a decir una palabra antigua, los más jóvenes no van a cachar ni una, en el mismo dial. Nos sincronizamos en el mismo dial. La antena AM, FM, ¿se acuerdan? Ya no hay esos problemas. En términos para los más jóvenes, nos conectamos a la misma Wi-Fi. Entonces estamos todos en la misma sintonía, y acá es fácil. Pero cuando estamos fuera, estamos inmersos en un sistema que no busca a Dios, y que es difícil ser ese pez que nada contra la corriente, porque estamos inmersos en una forma de entender, de ver la vida, donde somos raros, ¿o no? Es raro que uno diga, ¿sabes qué? Quiero abrazar valores radicales. Y así como la teología de la prosperidad le ha hecho daño a la iglesia, en el sentido de que porque yo tengo un reloj de cierta marca y uso colleras de oro con diamante, es sinónimo que la bendición de Dios está conmigo, es un error. Porque hay iglesia que muere perseguida en países musulmanes, y que no tienen ni dónde recostar su cabeza, y todos esos hombres y mujeres que son mártires del Señor, ¿acaso no mueren en gloria? Ninguno lo sigue. Pero estamos en una cultura de la selfie. En Instagram no se suben fotos tristes. Es más, últimamente hemos visto que hasta nuestros rostros son distintos, ¿verdad? ¿Para qué le voy a hablar del conflicto del chino? Nadie reconocía a las acompañantes. Todos mostramos la mejor cara. ¿Se acuerdan o no? Ya, muy bien. Yo le dije a mi esposo mío, prometo siempre subir la misma foto con una buena toma, cosa que si me pierdo me puedas reconocer. Ese es un chiste, ¿verdad? Entonces,
estamos en un mundo inserto a que nos enseña una vida de apariencia, de estética. Todos somos felices en Instagram. Yo digo, en Instagram no existe la infelicidad. En Instagram todos son jóvenes, todos somos delgados, todo, ¿verdad? Todo es perfecto, la cultura de la selfie. Y la iglesia está desparramada por distintos puntos de la ciudad, y es como que todo lo que vivimos el domingo, el martes, el miércoles, tiene el poder de ahogarlo. Y no es la vida que Jesús ofrece para nosotros. La vida que Jesús ofrece para nosotros no es una vida cíclica, es una vida que va en progresión, que es abundante y que va en desarrollo, que va en crecimiento. Por eso, hoy vamos a hablar de una mente renovada en tiempos de conflicto, porque vivimos conflictos, ya sea que usted los vivió, los está viviendo en el tiempo presente o los va a vivir en el tiempo futuro. Porque a mis 45 años, ¿qué he aprendido? Que siempre el tiempo difícil llega, ¿sí o no? Siempre, siempre, siempre vamos a enfrentar una temporada difícil. Y quiero tomar ahí el texto de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y quiero que rumee esta palabra, que la semana se comprometa a leerla, a entenderla, a leer los contextos. No se quede solamente con la predicación, sino que rumee la palabra del Señor, para que cuando oremos, no oremos nuestro problema o la canción que habla de nosotros, sino que declaremos la palabra del Señor, porque es ella la que nos va a dar vida, es esta palabra la que nos va a sostener en el día difícil, es esta palabra que nos va a ayudar cuando enfrentemos tentaciones, es esta palabra inclusive la que nos va a levantar cuando hemos caído. No son nuestras palabras, son sus palabras. Inclusive sus palabras nos hacen traer de retorno, nos redarguyen, nos convencen de pecado. ¿Qué es? Su palabra. Entonces usted rumee, toma ese compromiso, iglesia. Mira, qué lindo es un texto. Las vacas rumean. ¿Qué es rumear? Como, ¿verdad? Quieren masticar más pasto. Y nosotros como pastores, mira, podemos, imagínate en un caballo, en una vaca. Un día estaba pegada en esta imagen. Va el arriero, ¿verdad? Los lleva, los busca, los lleva a las aguas. Te puede poner en un contexto de agua, puede mojarse contigo y llevarte al agua. Pero ¿quién finalmente toma la determinación de beber del agua? ¿El arriero? No, es la vaca, es el caballo. El arriero puede hacer todo, te lleva, te expone, pero finalmente es uno quien decide beber del agua o no. Y pensaba que lo mismo es en la iglesia y los pastores. Vamos, te llevamos, te acompañamos, nos metemos contigo en el agua. Pero finalmente eres tú quien decide inclinarte para tomar o no tomar. Podemos estar todos en el agua, pero no todos están bebiendo. Entonces quiero y esta palabra me ha sostenido durante todo el año pasado. Yo creo que el libro de Santiago fue uno de los libros que más leí en mis tiempos de aflicción, en mis tiempos difíciles. Vamos a Santiago entonces, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice Santiago, siervo del Señor Jesucristo. ¿A quién le escribe? ¿Y quién escribe? Santiago. ¿A quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Hermanos míos, y que le escribe como parte Santiago, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos, estoy ocupando la versión NBI, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean, diga conmigo, perfectos e íntegros. Diga, perfectos e íntegros. Y diga conmigo esto:
sin que falte nada. ¡Wow! ¡Qué potente el texto! Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Su petición y la sabiduría les será dada. Pero ¿cómo deben pedir? Con fe, sin dudar, porque la persona que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Verdad? Están arriba, abajo y arrasan con todo. Quien es así, no piense que recibirá alguna cosa del Señor, porque tal es alguien de doble ánimo y, por consecuencia, inestable en todos sus caminos. Wow. Quiero en primer lugar decir que este contexto, esta carta, ya sabemos que la escribe el hermano de Jesús a una iglesia que está en Jerusalén y que está viviendo la dispersión. ¿La dispersión de qué? ¿De cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estaban dispersos? ¿Se acuerdan ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, cuando Esteban le cortan así literalmente y lo matan? Que es nuestro primer mártir. Bueno, toda la iglesia de Jesucristo comenzó a vivir una persecución, una masacre, mira, sin igual, perseguido. ¿Y qué tienen que hacer todos? Dejar su tierra, huir. Imagínense que un día viene una persecución y no sé, pues por la gracia de Dios se tiene que ir, cambiar de casa. Todos nos dispersamos porque estamos en persecución. Ellos estaban viviendo este conflicto. Mira, esta carta no está escrita para inconversos. Esta carta está escrita para personas convertidas. Cristianos no, ahí nomás. Cristianos potentes estaban aguantando la persecución. Es decir, eran cristianos llenos del Señor. ¿Sí o no? Más que Pedro, porque hasta Pedro negó y estos estaban huyendo. Pero dice que en las casas y todo no podían contener el nombre de Jesús porque se predicaba. Entre más eran perseguidos, más predicaban. Y era ese contexto. Mira, personas cristianas llenas de poder, en un minuto comienzan a tener dudas. Y este buen pastor se acuerda de esta iglesia y le llegan los rumores de lo que está pasando, que empezó a haber desánimo, que empezaron a dudar, que un día estaban arriba, otro día estaban abajo. Ese es el contexto donde se empieza a escribir esta carta. Y podemos ver, ¿verdad? Y en Hechos 1:4 usted puede ver lo que pasó con Esteban. Y podemos ver que ellos estaban, ¿qué cosa? Lejos de casa. Estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando hostilidad, estaban enfrentando pobreza, estaban enfrentando rechazo, estaban enfrentando cuestionamientos. Es decir, la situación era para que uno dijera chuta. Y a veces nosotros vivimos los mismos complicaciones aún en este tiempo. A lo mejor no nos persiguen para matarnos, pero sí nos persiguen ideológicamente, ¿verdad? El sistema, el mundo está hecho para ponernos en su molde y sacarnos del molde que diseñó Dios para nosotros. Entonces, lo primero que podemos ver, que esta carta está escrita para personas cristianas comprometidas, pero que vivieron situaciones difíciles. Ya sabemos por qué estaban en situaciones difíciles. Yo me imagino que muchos tuvieron que dejar sus casas ahí abandonadas, sus aldeas, sus chozas y salir disparados, huyendo. Entonces también estaban enfrentando situaciones adversas desde lo económico. Y aquí este pastorcito Santiago empieza a alentar a la iglesia. Y mira lo que les empieza a decir. Yo pienso que Santiago estaba ahí y estos mismos cristianos, muchos, yo creo que enfrentaron la resurrección de Jesús.
estuvieron ahí cuando fue transfigurado. Yo creo que muchos eran testigos de los milagros, de los cojos, de los ciegos, de los leprosos. O sea, además era una iglesia que tenía testimonio del poder vivo del Mesías. Pero aún así se confundieron cuando vienen los problemas. Aún así vivieron, ¿verdad?, una baja en su vida espiritual. Y quiero decirles que, bueno, he aprendido después de mis 45 años que siempre va a haber un tiempo difícil que vamos a enfrentar. Justo se muere alguien que era significativo, no lo esperábamos, perdemos el trabajo, algo pasa, mi matrimonio se quiebra, algo ocurre. Siempre va a llegar una situación difícil. ¿Y cómo nosotros le hacemos frente a esta situación difícil? ¿Cómo podemos enfrentar la vida con convicciones sólidas y no con emociones? Porque muchas veces en nuestra vida hay mucho emocionalismo, que no es malo. Las emociones fueron creadas para liberar tensión, enojo, frustración, ¿verdad? Llanto nos hace bien llorar. Pero el que vivamos con emociones no quiere decir que vamos a ser gobernados por ella en nuestra vida diaria, en nuestra vida como creyentes. Y vamos a ver aquí el consejo de este pastor, que hoy también va a ser consejo para nosotros. Amén. Lo primero que este pastor le tiene que decir: mira, están viviendo un conflicto, pero cambien la forma de mirar, cambien y renueva tu mente sobre la prueba. Vamos a los versículos 2 y 4 de Santiago capítulo 1. ¿Qué le dice? Hermanos míos, considérense, diga conmigo, muy dichosos que enfrentar, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevarnos a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que falte nada. ¡Wow! ¿Cuántos dicen? Yo cuando estoy en prueba lo único que digo: Señor, sácame de aquí, porque siento que mi barca se hunde. Y inclusive me acuerdo de verdad el contexto en que empecé a leer Santiago. Un día el año pasado estábamos enfrentando una crisis. Nuestra vida estaba cambiando. Y no muchos conocen a mi esposo, pero estoy casada hace 23 años, voy a cumplir 24. Y mi esposo es un hombre siempre muy racional, muy de convicciones muy firmes, no es duditativo y también siempre muy estable en sus emociones. Cuando nosotros nos conocimos, yo tenía mucha pasión, pero yo era un vaivén. Yo era este libro. Un día estaba arriba y otro día estaba... Era el pájaro herido. Y como el Señor me conocía, me puso a mi lado a un hombre llamado estabilidad, para que me enseñara a moldear mis emociones. Y este hombre justo se enferma y su vida cambia. Y él empieza a vivir una crisis personal, de llamado, de todo, porque no podía hablar, no podía leer, tuvo que aprender a leer, a hablar, todo de nuevo. Y estaba en una crisis porque decía: Caro, yo ya no puedo pastorear así. O sea, puedo ser un buen diácono, puedo servir, pero pastorear sin lenguaje, siento que se me olvidan las ideas, se me traba el choclo. Y él empezó a vivir una crisis sumergida por él mismo, profunda. Y por otro lado, mi hijo empezó a enfrentar un cambio, entró a la universidad, le iba mal, estaba mal. Y un día mis dos hombres significativos, por primera vez enfrento una crisis interna. Porque me acuerdo que estábamos en un auto y llovía, era invierno, y tengo al Dani llorando amargamente por un lado. Y por el otro, yo dije: Eugenio aquí va a tirarse una palabra de fe, y yo tenía toda la expectativa.
Y Eugenia se pone a llorar por el otro. Y yo estaba ahí al medio y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo salimos de esta, Señor, si siento que mi barca se está hundiendo? Y yo dije, el Señor me va a mandar ahí una unción y todo va a cambiar mágicamente y se va a animar y Él se va a animar y yo, bien, Señor. No fue así. Entonces ahí el Señor nos llevó al libro de Santiago. Y ¿sabes que fuimos ministrados por este libro? Porque lo primero que nos dimos cuenta, que no estaba escrito para personas tibias. Eran para personas que habían servido, que habían sido testigos del poder del Señor, pero estaban viviendo tiempos difíciles y dudaron. Es decir, si ellos que a lo mejor habían sido testigos de la resurrección y habían visto al leproso ser sano, dudaron, ¿cuánto más nosotros? ¿Se nos da el derecho a la duda o no? Claro que sí. Entonces, lo primero que tuvimos que aprender es que nuestra mente tenía que ser renovada. Tenía que cambiar nuestra actitud frente al dolor. No se trata de fingir que estamos felices. No se trata de fingir que no nos duele. No se trata de ser hipócritas. No se trata de negar el dolor que estamos enfrentando tras una situación difícil. Se trata de entender que Dios está trabajando cuando yo no tengo el control. ¿Y a quién le gusta perder el control? A nadie. A las mujeres nos cuesta más. Porque estamos ahí controlándolo todo. Avísame cuando llegaste a la universidad, cuando llegaste al trabajo, comieron, compraron el pan, o a mí nomás me pasa. Aquí no hay mujeres así, no. ¿Te tomaste los remedios? Mándame la ubicación, ¿dónde estás? Entonces, perder el control no es fácil. Y esta iglesia estaba perdiendo el control porque no tenían idea si se iban a poder volver a Jerusalén. No tenían idea si iban a poder, ¿verdad?, ver a los suyos. No sabían si iban a ver a su hermano, a su amigo que habían predicado toda la vida. Lo único que sabían es que estaban viviendo tiempos difíciles a causa de Cristo. Y esta iglesia, la actitud que toma no es una actitud, ¿verdad?, de quejarse en medio. Santiago le dice, no se quejen en medio de ese dolor. No se quejen en medio de esta situación, sino que vean que Dios está trabajando en ustedes, aunque ustedes no lo vean. Dios no los ha abandonado. ¿Cómo estás enfrentando los tiempos difíciles? ¿Con qué actitud te preparas para esa crisis que ya estás viviendo o que tú sabes que se va a asomar? Porque lo primero que yo dije, Señor, bien pánfila que soy, si yo sabía que esto iba a venir, tú me lo adelantaste. Y saben que antes que Eugenio enfermara, yo tuve un sueño con él. Y el sueño fue clarísimo. Que venía una persecución, que le disparaban los pillos despiertos. Y yo dije, gordo, tengo que orar por ti. Y yo después dije, Señor, qué pánfila que soy. No lo vi, estaba encima mío, no lo entendí. Estaba tan ocupada, no lo discerní. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente frente a las situaciones difíciles. Porque si queremos saber algo y si tenemos que tener una convicción, y así Santiago alienta a los que están en la dispersión de decirles algo, confía en que Dios no ha perdido el control. Nosotros lo perdemos, nosotros nos desesperamos, nosotros nos angustiamos, pero Él sigue siendo fiel. Aleluya. No pierde el control. Tu vida no va a quedar a la deriva. Tu vida, no porque se fue tu esposo, vas a perderlo todo. Él está obrando donde nosotros no lo vemos, no los entendemos. He llegado a la conclusión que no somos dueños de nada
Y todo lo que tenemos es prestado. Esposo, recursos, casa, hijos, todo es prestado. Y si tenemos hijos, tienen que ser para la gloria del Señor. Eso sí. Y aunque hoy no lo veas, no los vas a soltar en oración. Tenemos que entender que Dios está trabajando en nosotros en medio del conflicto. Es como que estamos en el taller del maestro para que se pulan nuestras convicciones, para que se pula nuestro carácter. Porque dice que Dios, ¿cuál es el propósito de la prueba? Que seamos personas íntegras, completas, que nada nos falte. ¡Wow! ¿Cuántos miran la prueba como ese taller de integridad? Porque es fácil no entrar en negocios truchos cuando tienes trabajo. Pero cuando estamos en pobreza y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un trabajo, pero mira, es ahí nomás, en medio turbio. Y uno dice, ay, tengo tanta necesidad, y sucumbimos a ella. La presión, los momentos de presión nos hacen tomar malas decisiones. Pucha, voy a hacer esto. Abraham, veamos el patriarca. Momentos de presión, estaba en un pueblo nuevo y su mujer era tan linda, se le ocurrió, miren la tontera, negar que era su señora y que era su prima. Un inconverso, pues viene el rey y lo reprende y le dice, oye, ¿por qué no me dijiste la verdad? Podría haberla tomado como esposa y te iba a quedar callado. Abraham, en un momento de crisis, el patriarca de la fe, pone en riesgo a su propia mujer. Señor, varones, en un momento de presión. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones poco sabias en momentos de presión? Y ponemos en riesgo a los nuestros, a mi señora, a mis hijos. Hago un negocio mal hecho, pierdo todo. Y cuando uno pierde la casa, pucha, que sufre. Las mujeres nos duele más, ¿o no? Entonces, es difícil enfrentar. O sea, es humano. Nos pasan estas cosas, vivimos estos conflictos. Pero Dios dice, tranquilos, yo estoy trabajando en tu carácter. Me acuerdo que ese día les dije, ¿saben qué? No tengo respuesta para ninguno de los dos. Y el Eugenio se rió y me dijo, no tiene respuesta. Porque yo siempre tengo una respuesta. Yo le dije, pero sí sé que vamos a hacer algo. Y lloramos y oramos. Y en un momento estábamos orando y Eugenio dice, a ver, para. Estamos orando el problema, pero no estamos orando la posibilidad de su palabra. Y volvimos a orar. Y hasta el Dani oró, y el Dani es súper concreto en sus oraciones, ¿es verdad? Y hasta él estaba orando. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dios no pierde el control. Nunca, nunca. No sé qué situación estás viviendo, no sé qué tipo de presiones estás viviendo, pero solamente quiero decirte que Dios no pierde el control. Y cuando nosotros lo perdemos, Él es el escenario perfecto para que Él obre en nosotros. Te está haciendo, si tus hijos están lejos, Dios te está haciendo mejor papá, mejor mamá. No te vayas en contra de ellos, no los retires, no le digas, ay cabrón de porquería, me tenéis decepcionada, no lo hieras. No va a ser con tus gritos que se van a doblegar. Va a ser con tu amor, va a ser con tu oración, va a ser con tu ejemplo. Y le vas a tener que decir, Señor. Yo un día le dije al Dani, estaba él en una crisis, y yo le dije, estoy hablando de él porque no está aquí. Así que usted no le cuente que yo hablé de él, porque si no voy a ser mamá muerta. Pero un día estaba en una conversación y dije, hijito. Y mientras él estaba ahí todo confundido, el Espíritu Santo me llevó a que yo le contara cuánto nosotros oramos por él, cuando él todavía no existía. Entonces yo le dije, mira Dani, te voy a decir una sola cosa. Nosotros nunca, en nosotros hubo una palabra de rechazo para ti, nunca. Porque gracias al Señor,
conocíamos al Señor ya y nos había iluminado sobre esto. Entonces, hijo, no te trates como te estás tratando, porque a mí me duele, porque tú eres la respuesta de Dios para mi vida, eres mi milagro. Y el David, ¿sabe qué? Se puso a llorar así. No les tuve que decir, oye, ¿por qué te estás hablando así? Lo llevé al principio, al fundamento. Y en otras palabras, lo que le dije: hijo, Dios tiene propósitos contigo. Tú hoy no lo ves, tú hoy no lo entiendes, pero es una certeza. Entonces, si estás viviendo conflictos con los hijos, no te pongas a retonearlo y a maldecirlo o a gritonearlo, sino ponte a bendecirlos. Ponte a bendecirlos. Declara, dile: Señor, declara el propósito que hay en ellos. No lo que ves ahora, temporal, sino lo que está diseñado para ellos desde la eternidad. Entonces renovemos nuestra mente. También nuestra forma de orar en tiempos de crisis tiene que cambiar. Y aquí Santiago exhorta a su iglesia y le dice: a ver cómo están orando. Renovemos nuestra mente sobre la oración. Versículos 5 y 6 de Santiago capítulo 1. Dice de la siguiente forma: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿y cómo Él nos va a dar? Abundantemente, dice Reina Valera. Acá dice generosamente. Y que Él no menosprecia a nadie. 6. Pero ¿cómo debe pedir? Porque sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar. Mira, y aquí se me cayó un tejazo leyendo el texto bíblico. El doble ánimo, dipsicos, dos mentes. Una mente que un día tomo leones y les tapo la boca, y otro día estoy por el suelo. Como las ondas del mar, un día arriba, otro día abajo. Tiene directamente relación con un pecado: la incredulidad. Aquí Santiago empieza a reprender a la iglesia y le empieza a decir: no sean incrédulos. Cuando pidan, no duden. Mira, le está hablando a una iglesia que vio a Jesús resucitar. Le está hablando a una iglesia que vio a los leprosos cómo se les caía la piel, y con un toque del maestro la piel era restaurada. Le está hablando a personas que habían vivido en un entorno de gloria y le está diciendo: no seas incrédulo. ¡Wow! Yo digo: ¿qué queda para mí, Señor? Como dice el Keno, yo no he visto ni siquiera un ala celestial, ni una pluma. Y dice que le está diciendo a la iglesia cómo deben orar. Lo primero que le dice: admite que necesitas sabiduría. ¿Cómo te vas a mover en este contexto de crisis? Porque la forma tiene que cambiar. O sea, las crisis nos cambian de escenario. Cuando yo estaba en una realidad, es esa realidad. Vivo el momento difícil de la crisis, es otra realidad. ¿Cómo voy a enfrentarme? ¿Tengo este poder para moldearme, para adaptarme, para vivir en esta nueva realidad? ¿Qué necesito? Sabiduría. Y este pastor le está diciendo: pídale a Dios y admite que eres torpe. Admite que no sabes cómo manejarte en esta nueva realidad. Señor, chuta, mi hijo ya no tiene 5 años. Cuando tenía 5 años, le digo: te quito el celular. Pero ¿cómo lo hago con un hombre de 20? ¿Cómo lo hago con un hombre de 30? Le voy a decir: oye, te voy a castigar sin tele. No podemos. Entonces, ¿cómo me adecuo a los nuevos escenarios que estoy viviendo? Necesito sabiduría, y para eso tengo que reconocer que no la tengo. Los nuevos escenarios: trabajo nuevo, o si cambia a un trabajo donde me va distinto,
¿Voy a llorar porque ya no tengo, no sé, la cuenta que tenía antes? ¿O me adapto? ¿Cómo vivo este tiempo? ¿Cómo desarrollo, verdad, mi fe en Dios enfrentando esta nueva realidad que la iglesia estaba viviendo? Estamos dispersos, pero siempre la iglesia es más poderosa que el mundo. Siempre. Porque su palabra lo dice. Que las puertas de la muerte no prevalecerán contra nosotros. Eso es una certeza. 2, dice, renuncia a orar en incredulidad. Para que la oración sea eficaz, primero debes soltar tus dudas y desconfianzas. Pero ora tu palabra. No tu palabra, la palabra del Señor. Canta la palabra del Señor. No tu realidad, porque a veces vamos y decimos, Señor, yo estoy aquí, estoy mal, Señor, y no sé, y nadie me quiere, Señor, y estoy solo. Oramos el puro problema. Pero su palabra, ¿qué dice? Que somos hijos, que somos amados, que somos perdonados, que Él está como poderoso gigante. Es más, dice, aun si nosotros no tenemos fuerzas, Él da fuerza ¿a quién? A quien no tiene ninguna. ¿No tienes fuerzas hoy? Todo este periodo precioso es para que el Señor nos diga, Caro, cobra fuerzas. Juanita, Pedrito, Marco, cobren fuerza. No se queden ahí. Entonces, tenemos que tener fe para creer. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. La certeza. Y todos tenemos palabras de fe. En la mañana cuando sales al trabajo, ¿qué dice? Nos vemos en la noche, compra el pan. ¿No una palabra de fe? ¿Quién tiene la certeza que va a volver en la noche? Lo decimos por fe. En nuestra iglesia tenemos un hermano, su papá fue a buscar a los hijos al colegio, lo atropellaron, murió al instante. Una probadura. Le dijo, hijo, nos vemos. Iba hablando, hijo, nos juntamos, te paso a buscar en 20 minutos. Esperó 20, 30, nos llegó, lo llaman, tu papá está muerto. Murió al instante. ¿Tenemos palabras de fe? Sí, pues tenemos palabras de fe. Entonces es orar en fe, creyendo que Él está obrando. Ora su palabra. ¿No tienes? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Estamos enfrentando procesos de duelo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. En ti vivo confiado. Estoy experimentando rechazo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que somos escogidos en Él. Estoy experimentando abandono. ¿Qué dice la Biblia? Que Él jamás nos abandona. Dice que inclusive es más, una madre puede olvidar a su hijo que amamanta, pero Él jamás se olvidará de nosotros. Aleluya. Entonces nuestra forma de orar debe cambiar. Ya no ores el problema, ora la palabra. 3, renovemos nuestra mente sobre nuestra identidad. Versículos 7 y 8. ¿Qué dice ahí? Vamos. 7 y 8 dice: el indeciso e inconstante en todo lo que hace. Versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Muchas veces nuestra voz interior nos dice que vivimos vidas a media. Un pie en el Señor, pero otra afuerita. Un día creemos, otro día no creemos. Tenemos que afirmar nuestra vida a la identidad que el Señor dice de nosotros, no el sistema.
Tu jefe puede decir, eres regular. ¿Regule qué? Pero el Señor no dice eso. El Señor dice que tu trabajo es bendecido porque tú estás ahí. Tus hijos pueden decir, ay mamá, usted ahí nomás tiene sus cosas. Pero tu hijo es bendecido porque tú oras por él. O sea, tenemos que afirmar nuestra identidad. ¿Y qué es lo que nos hace dudar acerca de nosotros? No son las voces externas y las internas, las voces de la historia. Es que a mí me abandonaron, pastor, entonces yo no creo que Dios me ame. Pero lo creas o no lo creas, es un hecho real que Dios te ama. Mira la cruz de Cristo. Si tú crees que nadie te ama, anda al sacrificio de Jesús y puedes decir que Cristo murió por amor a ti. O sea, no somos rechazados. Tenemos que afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Aquí Santiago le está diciendo a la iglesia, afírmate en lo que Dios ha dicho acerca de ti. Afírmate. No seas duditativo. Afirma que yo estoy contigo. Y abraza no la estabilidad que el sistema te da. Abraza la estabilidad que Dios en su palabra te quiere dar. Estamos en un mundo inestable que cambia. Los escenarios políticos, los escenarios sociales, los escenarios de seguridad cambian. Teníamos un gobierno liberal, ahora nos vamos a uno súper conservador. Y estamos iguales. No vamos a experimentar. El sistema no nos puede dar seguridad, satisfacción, estabilidad. Pero sí, el Señor nos da seguridad, estabilidad, propósito, certeza en la crisis. Y Él dice que jamás su diestra de poder, su mano derecha, te va a soltar. Nunca, nunca te suelta. En conclusión, podemos ver que siempre las crisis vamos a tener que vivirlas. Pero al final, en nuestra mente, ya no podemos tener una mente dividida, iglesia. Sino que, porque si no, nunca te va a alcanzar. Y siempre vas a necesitar el domingo para venir y llenarte. Dios está contigo, créelo. Dios está contigo cuando no estás acá. Dios está contigo cuando no estás en la iglesia, cuando no estás predicando, cuando no estás orando. Dios está contigo cuando estás haciendo aseo. Dios está contigo cuando estás trabajando. Dios está contigo cuando estás estudiando. Dios está contigo cuando tu entorno te molesta, se ríe de ti. Dios está contigo. Dios está contigo cuando tu hijo se rebela y se va. Dios está contigo aún en la enfermedad. Dios está contigo. Iglesia, ponte en pie, vamos a orar.